Bienvenidos a la 11ª clase de nuestro curso El hombre es capaz de Dios. Yo soy la maestra Grisel Varela y voy a compartirles la pantalla para que todos podamos seguir esta reflexión. El tema que vamos a ver ahora va a ser un pequeño panorama sobre qué es la Biblia, cómo está conformada, cuáles son sus orígenes y características que a lo mejor pues todos ustedes saben, pero habrá algunos detalles que incrementarán nuestro conocimiento acerca de este importante libro. Primero tenemos que decir que la Biblia, para ser estudiada, requiere el conocimiento de dos ciencias muy importantes. La primera es la exégesis, que consiste en tratar de comprender qué quiso decir el autor, y para esto se estudian los géneros literarios y los idiomas originales para comprender el significado de todo el texto que está escrito en los diferentes libros que configuran la Biblia. Otra ciencia que nos ayuda a comprender qué significa todo lo que está escrito en tan importante libro es la hermenéutica, que estudia qué quiere decir el mensaje de la Biblia hoy, en nuestros días, en este momento histórico, porque nos ayuda a entender la interpretación actual. Leer la Biblia es volver a pensar, a recomprender lo que dice este texto, para saber qué nos quiere decir, y entonces nosotros vamos a tener gran placer al hacer la lectura de este libro tan importante para la humanidad. No solo se trata de probarle a la gente que la Sagrada Escritura sí es verdad, sino que al leerla con detenimiento y con reflexión, vamos a encontrar un mensaje personal para cada uno de los que nos damos la oportunidad de tener este contacto directo con tan importante libro. Se esfuerza entonces en la Biblia por convencer al hombre de que la Biblia es eficaz para atraer a cualquier persona a un ambiente de paz, de felicidad, de santidad, puesto que los consejos, las parábolas y todo su contenido buscan exaltar los valores, las virtudes humanas. La Biblia es un libro único en su género. El término Biblia procede de la palabra biblión del griego, y que significa rollo, papiro o libro. Este término se usaba en la expresión griega ta Biblia ta Hagia, que significa libros sagrados. Entonces, podemos decir que la Biblia es un conjunto de libros canónicos del judaísmo, el Antiguo Testamento, y se vuelve cristiana con el nacimiento de Cristo y toda la buena nueva que Cristo trae al mundo. La Biblia es una recopilación de textos escritos por hombres, pero por inspiración divina, y contiene las doctrinas que orientan el comportamiento de los cristianos. La Biblia expone cómo Dios creador se ha relacionado, se relaciona y se relacionará con el ser humano, exponiendo los atributos y el carácter de Dios. La Santa Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. Ha sido escrita originalmente en arameo, en hebreo y en griego. Está traducida a más de 2.500 idiomas y está disponible en todas las versiones, hasta en Internet. El primero de los libros de la Biblia es el Génesis, que fue escrito alrededor del año 1445 a.C. Y el Apocalipsis es el último libro de la Biblia, y ese fue escrito alrededor del año 90 al 96 después de Cristo. En la Biblia, por los estudios que se han realizado de ella, fue escrita aproximadamente por 40 hombres en un periodo de 1600 años. Para entender lo que es la Biblia un poquito mejor, debemos
vamos a ofrecer una definición por negación, puesto que gracias a este tipo de definiciones nuestro intelecto puede comprender lo que sí es, ¿verdad? Entonces vamos a definir por negación primero qué no es la Biblia y vamos a decir que no es un libro de ciencias naturales, puesto que solamente pretende enunciar la solidaridad del mundo material con el plan de Dios. Tampoco la Biblia es un libro de historia universal, pues pretende expresar el vínculo esencial con las poblaciones extranjeras para que nos sirvan de una buena lección. No es una historia de Israel, puesto que solamente recalca la forma en que el pueblo de Israel va tomando conciencia delante de Dios. No es un curso sistemático de religión o de moral o ética, pues algunas historias, aunque parecen extrañas y ridículas, también vemos algunos ritos y costumbres, hasta con un dejo de magia, no son precisamente un curso de religión o de ética, y solamente trata de darnos un testimonio, un ejemplo de vida y de coherencia con lo que Dios pide al hombre para que éste llegue a su perfección. Tampoco la Biblia es una historia de santos, puesto que la vida de los personajes que aparecen en la Biblia solo muestran los actos humanos como un ejemplo del bien y del mal moral. Así que entonces, pues ahora nos preguntaremos qué sí es la Biblia y vamos a ver que la Biblia sí es una reflexión sobre la fe sobrenatural y apoyándose en la historia universal. Nos va a traer recuerdos gracias a los cuales el hombre puede comprender mejor su propia vida. Muestra aspectos que nos ayudan a comprender mucho mejor las circunstancias que vivimos. Es un retorno a las instituciones fundamentales reinterpretadas a la luz de nuevos acontecimientos, como es el nacimiento de Cristo, para que podamos comprender con profundidad todo lo que estaba ya en el germen desde el principio. Es una historia del hombre como un encuentro con Dios. Dios ama al hombre y lo llama para que se una a él como dos amantes en un proceso de conocerse hasta madurar el amor. Es un libro de espiritualidad. Dios es el personaje principal. Dios es quien habla, el que habla con quien se habla. La revelación divina se inscribe entonces en el universo humano. También decimos que la Biblia trata de reconocer a Dios en nuestra historia concreta. Dios nos invita a la plenitud de la vida. No es el Dios de las grandes religiones ni el Dios de los pensadores. Es un Dios de amor para el que lo necesita. Es una luz que ilumina el camino por medio de la gracia, que es también un don de Dios. Vamos a ver entonces que esta Biblia está clasificada por todos los libros que contiene y nos debemos dar cuenta que el índice de la Biblia no es un índice de materias, sino una clasificación de la colección de los libros recogidos en una sola obra. La primera clasificación general que vamos a encontrar es que está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Testamento significa en latín una alianza. Por tanto, los libros expresan la alianza entre Dios y los hombres, Jesús con los hombres. Y entonces existen diversas clasificaciones debido a la canonicidad. ¿Qué es este término de canonicidad? Esta palabra tiene su origen en la palabra canon, que es del griego, que significa caña, vara, y también se le ve el sentido de norma o medida. A finales del siglo I después de Cristo, cuando desaparece el Estado judío, los religiosos quisieron asegurar la continuidad de la fe al dispersarse por el mundo.
Oficialmente canonizaron en forma de reglas o normas las obras que reconocían la fe de Israel. Fijaron entonces la regla para la selección y anotaron algunos documentos y notaron que algunos documentos eran dudosos, a los que llamaron apócrifo. ¿Por qué? Porque eran de origen oculto y dudoso. Así entonces empiezan a realizarse las versiones de la Biblia. Tenemos, por ejemplo, la Biblia de los 70. Esta se hizo en Alejandría, en Egipto. Es una tradición griega hecha por 70 sabios. Esta Biblia está hecha para los judíos dispersos en el mundo griego, para adaptarse a la mentalidad de la diáspora. También tenemos el canon de Antioquía, para las primeras comunidades cristianas que vivían en Antioquía y que conocían el Antiguo Testamento. Los protestantes han recogido la tradición que conserva solo este canon y es lo que sostiene la Biblia de los protestantes. Tenemos también una traducción ecuménica de la Biblia que contiene los libros de los dos cánones. La Biblia católica deja aparte el canon de Antioquía y se queda con 73 libros, mientras que la Biblia protestante se queda con 66 libros. La Biblia católica, en el canon bíblico de la Iglesia Católica, reconocemos entonces 73 libros que comprenden 46 del Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. En el Concilio Romano del año 382, la Iglesia Católica instituyó el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento de San Atanasio y los libros del Antiguo Testamento de la versión de los 70. Esta versión fue traducida del griego al latín por San Jerónimo hacia el año 382 después de Cristo y es la versión que conocemos como Vulgata. Vulgata porque vulgo significa pueblo y al ser traducida al latín vulgar, pues sería comprendida por la gente del pueblo. Posteriormente, en los concilios regionales de Hipona en el 393, de Cartago en el 397 y el de 319, en donde, donde participó San Agustín de Hipona, ahí se aprobaron definitivamente los cánones. En el año 405, esta lista fue enviada por Inocencio, el obispo de Tolosa, donde aparece el canon bíblico con los 73 libros ya existentes. Y es en el Concilio de Trento, en el año 1545 a 1563, donde la Iglesia Católica fija el canon y lo declara dogma. Así entonces, entendemos por dogma es una verdad propuesta oficialmente por la Iglesia como revelada por Dios y por tanto obligatoria moralmente para todos los seres humanos y para siempre. Los dogmas se proclaman, no se inventan, ya que se encuentran precisamente en la revelación en el ámbito cristiano y esta revelación que Dios le da al hombre está contenida precisamente en la Biblia. Al surgir un problema acerca de una verdad de tipo divino, estas verdades que son reveladas, la Iglesia reflexiona sobre este asunto y lo define dogma, aclarando la verdad en cuestión y proponiéndola como obligatoria para todos y para siempre. Enseguida les muestro una imagen para que nos quede la impresión de que la Biblia no es un libro escrito de una sola pieza, sino que es como un librero en donde tiene en los anaqueles los distintos libros que fueron escritos por diversos autores y en diversos tiempos. Ahora bien, todas las Biblias tienen el Pentateuco, que expresan esta revelación de los documentos más antiguos. Luego,
Cada versión va a cambiar la clasificación de algunos textos. Sin embargo, en la Biblia vamos a encontrar los libros históricos que presentan el descubrimiento de Dios a través de una historia concreta, aunque sea a manera de cuento. Tenemos los libros poéticos y sapiensales que recogen las meditaciones, reflexiones y oraciones que se han hecho durante todo este tiempo. Los libros proféticos reagrupan los discursos y proclamaciones del pueblo de Israel en los momentos más importantes de su historia, que denotan la autoridad y la lucidez de los personajes. ¿Cómo fueron elaborados los capítulos y los versículos de nuestra Biblia? Nos damos cuenta por la narración histórica que los griegos y los latinos trazaban una línea para poner énfasis para la lectura y para calcular el precio de las traducciones o nuevas versiones que se hacían de la Biblia, sin cambiar el texto, pero como eran elaborados en materiales muy frágiles que se deterioraban con el uso y los cambios de clima, entonces los sacerdotes, los religiosos, mandaban escribir una nueva versión. Y entonces, por eso es que para cobrar esas traducciones, pues señalaban con una línea. Nos damos también cuenta que la división de la Biblia en capítulos empieza en el siglo XI después de Cristo. Y un señor que se llamaba Lanfranco, que era consejero de Guillermo el Conquistador, empieza ya a clasificar estos capítulos. En el siglo XIII, el clérigo inglés Stephen Langton fue el que continuó este trabajo, y hasta 1553, un impresor y humanista francés llamado Enrique Stein continúa este trabajo junto con su hijo Roberto Stein, y ellos dividieron el Nuevo Testamento, lo combinaron con la Biblia hebrea y se publica por primera vez la versión completa en francés con la misma división de capítulos y versículos que hasta hoy tenemos, solamente que los números estaban al margen. Es hasta 1565 cuando Teodoro de Beza escribió los números de los versículos dentro del propio texto, como actualmente solemos usar. Les pongo un ejemplo de una cita bíblica para algunos que no conozcan cómo son las citas bíblicas. Se usa una abreviatura, se usa un primer número que muestra el capítulo señalado por una coma, y los números siguientes nos dicen la referencia del versículo que tenemos que leer. Por eso decimos que vamos a leer a Lucas capítulo 2, versículos del 6 al 10. Ahora bien, cuando nosotros estamos habituados al uso de la Biblia, pues nos vamos familiarizando con todas las abreviaturas. Al inicio de todas las Biblias vienen las abreviaturas. Y yo les pongo un ejemplo como de una tabla periódica para que ubiquemos los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento y sea más fácil sea mucho más fácil la comprensión de cómo está clasificada la Biblia. Bueno, pues esto sería el panorama general de la Biblia. Ahora voy a dar algunas indicaciones o reflexiones sobre el Antiguo Testamento. A pesar de que encontramos grandes diferencias en los textos, notamos que existe un mismo espíritu, puesto que el mismo Dios fue el que inspiró todos estos documentos. En la antigüedad, el saber era de manera oral, pero poco a poco el hombre se vio en la necesidad de escribir estos textos, y el hombre antiguo que usaba esta capacidad de verbalizar los textos porque se los sabía de manera, cuando los escriben tenemos la misma confianza en la originalidad del texto gracias a la verbalización. Tenían entonces una gran memoria
y la transmisión oral era tan confiable como la escrita. El profeta entonces utilizaba a un secretario o a un escriba para escribir estos textos bíblicos. El autor escribe en nombre de Dios y no de ninguna manera este autor va a considerar que el texto le pertenece. La validez del texto no es entonces por el autor, sino por la meditación colectiva de todo un pueblo a lo largo de la historia. Quedaron así fijos cuando fueron declarados todos los textos canónicos y los escritores son instrumentos de Dios. Los materiales en los que se escribieron los textos bíblicos van desde una piedra, como entendemos que fueron las tablas de Moisés, en cuero, como encontramos los rollos de Isaías, en papiro, donde están los rollos de Números y de Deuteronomio, en pergamino, en donde tenemos evidencias de la Edad Media, vitela, que es un pergamino de calidad superior, en papel ya con la imprenta hacia 1455, en donde se hicieron los primeros 100 ejemplares impresos de la Biblia. Por supuesto, en nuestro tiempo tenemos todas las versiones y contamos con la versión de Biblia también de manera virtual y vemos que entonces para utilizar todos estos materiales pues se ha usado desde un buril, una pluma, tinta, hasta los píxeles. Así que no hay medio que el hombre no haya utilizado para escribir que no haya sido utilizado para los textos bíblicos. ¿Dónde están los textos bíblicos? Bueno, pues debo decirles que no se conservan manuscritos originales de ninguna obra literaria de la antigüedad, por supuesto tampoco de la Biblia, ya que los textos originales se escribieron en su mayoría en papiro, en materiales muy frágiles que se deterioraban con el uso, la humedad. Afortunadamente, en el caso de la Biblia, desde sus orígenes se fueron haciendo copias, de forma que su contenido se ha transmitido hasta nosotros con gran fiabilidad. Prueba de ello es que en Qumran se han encontrado copias intactas de varios libros de la Biblia hebrea y 2 copias casi completas del libro de Isaías. Estas copias fueron realizadas en el siglo I y coinciden perfectamente con los textos que han llegado hasta nuestro tiempo. Los manuscritos más antiguos que se han encontrado, podemos decir que son relativamente recientes, si tomamos en cuenta los miles de años que han pasado en la historia del pueblo de Dios. ¿Qué les puedo contar acerca de los rollos de Qumran? Estos fueron descubiertos hacia el año 1947 a 1956 y fue un hallazgo plenamente accidental. Pues cuentan las leyendas que los pastores andaban por ahí y una cabra se perdió, se metió a una cueva y los pastores empezaron a lanzar piedritas para sacar a la cabra. Sin embargo, oían algo hueco y entonces se metieron y encontraron vasijas con este valioso tesoro arqueológico y bíblico. Este hallazgo atrajo la atención de muchos investigadores y se encontraron cerca de 850 manuscritos, de los cuales aproximadamente 250 son de la Biblia. El problema es que estaban prácticamente destruidos, hechos pedacitos como el tamaño de unas hojuelas de maíz. Y entonces se dieron a la tarea de reconstruirlos como si fuera un rompecabezas. Por eso les pongo esta imagen para que ustedes tengan una idea cómo cada trocito fue encontrando su lugar y así fueron entonces dándose cuenta de qué decían estos documentos. Así que otros que encontramos que
estos documentos de Qumran que no coinciden con los textos canónicos fueron clasificados como libros extrabíblicos, ¿no? También tenemos el Códice Vaticano. El Códice Vaticano, como su nombre lo dice, pues está en el Vaticano. Se encuentra allí y no se sabe a ciencia cierta quién lo descubrió ni cuándo, pero es un texto bastante completo que, aunque no tiene la Biblia completa, le falta una partecita del Génesis y algunos salmos. Está escrito a mano, en griego, en pergamino, y este texto en griego no es, tiene los textos en corrido, no están separados, no tiene puntos, no tiene comas, y es una serie interminable de letras griegas, de tal manera que el lector debe estudiar palabra por palabra para comprender todo el texto. Así que después de este códice también tenemos otro, que es el códice sinaítico y el códice alejandrino. El sinaítico fue encontrado en un monasterio localizado en el monte Sinaí, puesto que cuenta la historia que una persona que fue comisionada por el zar ruso en 1844 para ir al monte Sinaí, porque el zar pensaba que seguramente iban a encontrar manuscritos antiguos. Y efectivamente, eso es lo que sucedió. Data del siglo V y contiene la mayor parte de la Biblia de los 70, es decir, la primera traducción que se hizo al griego de la Biblia hebrea, y contiene todo el Nuevo Testamento. Estos dos códices en su conjunto constituyen el manuscrito más antiguo que se conoce de la Biblia entera. En 1933, Rusia vendió el Códice Sinaítico a la Biblioteca Británica. También tenemos los papiros de Bodmer, que estos papiros contienen fragmentos bíblicos de mucha relevancia porque se piensa que fueron escritos hacia el año 200 aproximadamente. Estos rollos corresponden al Evangelio de Lucas, Lucas 11, versículo del 2 al 4, que algunos llaman el Padre Nuestro de Lucas. Estos papiros fueron encontrados en Egipto en 1959 y contienen textos extrabíblicos, como algunos también fragmentos de la Ilíada de Homero. El nombre de estos papiros se atribuye al primer comprador del mercado de papiros, que se llamaba Martín Bodmer. Y estos papiros están en la biblioteca del Patriarca de Alejandría, otros en el Vaticano, otros en la Biblioteca Nacional de París y otros en la University Library de Cambridge. Así que vean ustedes qué bonito que podemos tener estos testimonios históricos. ¿Para qué debemos leer el Antiguo Testamento? Pues debemos leerlo porque es un verdadero espejo de nuestra existencia presente. Describe las eternas tentaciones y ambigüedades de todo ser humano de todos los tiempos. Enseña el modo de ahondar en nuestros problemas fundamentales a pesar de todas las circunstancias que se acontecen. Invita a ver más allá de las experiencias inmediatas y reconocer que Dios viene a buscarnos y disipar nuestras brumas como lo hizo en nuestros antepasados. Y ofrece también, por supuesto, una respuesta a nuestros propios problemas. Pues bien, con esta pequeña reflexión terminamos el Antiguo Testamento y ahora les voy a hablar de unas generalidades del Nuevo Testamento. Con el Nuevo Testamento podemos decir que la Biblia se hace cristiana. Jesús de Nazaret es el Mesías, el Rey prometido, el Cristo. El objetivo de este Nuevo Testamento es descubrir, conocer y amar a Cristo. Los contemporáneos de Jesús de forma oral contaban la historia, pero vieron en un momento determinado la necesidad de escribirla.
Se recitaban las frases de Jesús y luego se hicieron colecciones de las palabras de Jesús. La actitud misionera de los primeros cristianos hicieron que en las cartas se dieran las orientaciones a las nuevas iglesias y los evangelizadores y nuevas guías para los evangelizadores del mundo. Los primeros que empezaron a hacer esta labor fueron San Pedro y San Pablo y Santiago, con algunos de sus colaboradores. ¿Qué pasaría, se preguntaban, cuando murieran los primeros seguidores de Jesús? Entonces notaron la necesidad de redactar los evangelios. El primer modelo lo tenemos en Marcos, que hizo una especie de manual de enseñanza a la fe y su relato fue como si hiciera la descripción de un viaje, algo que no existía antes. Puede ser que los relatos evangélicos fueran numerosos, pero el Nuevo Testamento solamente ha recopilado 4. El Espíritu Santo está en el corazón de este testimonio y mantiene una coherencia indiscutible. Diferentes voces dan un testimonio unánime. Jesús es el verdadero rey que Dios quiere. No es un Mesías triunfante que se impone por la fuerza. Al contrario, es un rey humilde, el siervo doliente, que viene a ayudar a los hombres para que comprendan finalmente el misterio del amor salvador. El humilde artesano procede de una aldea perdida en Galilea. Se pone a anunciar que el reino de Dios estaba cerca. Entonces todo se puso a revivir. Los enfermos se curaban. La sociedad cobraba una nueva esperanza. Hablan de amor y justicia y el mundo está renovado por Dios. Aparecen, como siempre, y así lo decimos, los aguafiestas que no estuvieron de acuerdo con la doctrina de Jesús y ¿qué hacen? Lo crucifican. Aparentan un fracaso total del Mesías y, oh sorpresa, resucita. Y convencidos de que es el Hijo de Dios Salvador, notan que es posible una nueva relación con Dios y entre los mismos hombres. Esa es la buena noticia del Evangelio. Pues bien, el Evangelio significa la buena nueva, el buen mensaje, la buena noticia. Sabemos que Jesús no escribió nada, pero los evangelistas quieren dejar por escrito el mensaje de Jesús, pues quieren comunicar esa presencia viva que aquellos mismos habían vivido en carne propia. El mensaje de Jesús pertenece siempre a la actualidad, no solamente es una historia del pasado. Por eso decimos que es una palabra viva. Nos damos cuenta también que en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas hay una coherencia de tal manera que los llamamos los evangelios sinópticos, porque los podríamos colocar en 3 columnas paralelas y con una sola mirada ver que es el mismo contenido. En cambio, el Evangelio de San Juan es el que se dirige a los lectores que ya conocen el hecho evangélico, es decir, ya conocían el contenido de los evangelios sinópticos. Lo que pretende San Juan es una meditación y va comentando y complementando la transmisión del mensaje evangélico. Por eso entendemos que los evangelios sinópticos son el de Mateo, Marcos y Lucas. Y el Evangelio de Juan es una meditación, reflexión, profundización sobre el mensaje evangélico. El Nuevo Testamento es un documento que nos presenta luchas frecuentes y muy duras, pero Cristo, mediante la instauración de la Iglesia, siempre nos dará un halo de esperanza y nos mostrarán el triunfo sobre el mal. Debemos ser conscientes de este simbolismo trascendente.
Es el evangelio del triunfo cristiano y la resurrección final. Es el consuelo para los creyentes. Cristo es el vencedor definitivo de los poderes del mal. Es la razón de nuestra fe, vigoriza nuestra esperanza, aviva el amor, estimula la gozosa entrega del corazón humano a Cristo, porque Cristo es el alfa y el omega, lo primero y el último. Cristo es el sostén y la vida, es el sostén de la vida tanto en la tierra como en el cielo. Pues bueno, espero que esta pequeña reflexión sobre qué es la Biblia, cómo está estructurado lo que pretende el Antiguo y el Nuevo, lo que pretenden el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues los invite a hacer su lectura directamente, a meditar y a aprender mucho de tan importante libro. Perdón. Como conclusión podemos decir que adentrarnos en el mundo bíblico es como viajar y que nos va a invitar a frecuentar con mayor asiduidad a la Biblia. Profundicemos para encontrar esa dirección a la que nos lleva este crucero. ¿Cuándo debemos leer la Biblia? Pues debemos buscar un momento apropiado para que no estemos en la prisa, en la tensión, y entonces nuestra inteligencia y nuestra voluntad estén abiertas y con esta sed de conocimiento. ¿Cómo leer? Pues hay muchas recomendaciones. Podemos seguir un misal de la Iglesia Católica, leerlo de corridito o bien también encontrar una guía para leer la Biblia mejor y comprender todo su contenido. Su lectura siempre debe llevarnos a una meditación orante. Algún beneficio tenemos que sacar de tan importante lectura. Y sobre todo, debemos reconocer la presencia viva de Cristo en nuestra propia vida. Bueno, pues con esto finalizamos esta sesión. Solo quisiera recomendarles 3 videos que están en YouTube y si ustedes quieren hacer algún comentario y enviarlo a mi correo electrónico grisel.varela02@nahuac.mx, pues saben que con gusto pues haré también mi comentario. Los videos, el primero es sobre qué es la Biblia, un video corto que en una síntesis nos da una perspectiva diferente de lo que es la Biblia. Luego, el video segundo nos habla del Antiguo Testamento y el tercer video sobre una narración de lo que es el Nuevo Testamento. Bueno, pues con esto concluimos esta sesión. Los espero la próxima semana. Yo soy Grisel y aquí los espero. Adiós.